Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Los Mil Libros. Yo soy Monse y estoy muy contenta de tenerlos aquí conmigo una vez más. El día de hoy les traigo un video un poco diferente porque muchos de ustedes tienen la inquietud a veces de que quieren leer clásicos porque ya se hartaron de leer juvenil o simplemente porque quieren probar cosas nuevas y no saben por dónde empezar. Sienten que los clásicos son muy aburridos, son cansados, son pesados, tienen un lenguaje horrible o cosas así. Pero lo que yo quiero... Ok, si escuchan gritos es la bebé de mis vecinos. Entonces lo que yo quería hacer con ustedes pues es darles algunas recomendaciones de libros que les podrían gustar a partir de géneros o de libros que ya han leído actualmente para que bueno sepan más o menos qué esperar de lo que van a leer. Así que arranquemos. Traté de dividir esto un poco por subgéneros así de suspenso, distopías, cosas así, para que vayamos viendo. Lo primero que vamos a abarcar son justo el suspenso y la novela policíaca. Si a ustedes les encanta todo ese tipo de novelas, les recomiendo muchísimo que se lean El perfume de Patrick Süskind, que de seguro ya lo han visto en algunos lugares recomendados o se enteraron hace poco de él por lo de la película, cosas así. Pero la verdad es un libro que vale mucho la pena, es bastante finito. Y a mí lo que me gusta mucho es que es un libro sensorial, te transporta automáticamente y como es un libro que habla de perfumes, literalmente, porque el chavo que se dedica a hacer perfumes es asesino, entonces te transmite todas las esencias y todo. La verdad es un libro muy bueno, yo se lo recomiendo muchísimo. Otro libro que a mí me encantó muchísimo y que creo que les puede gustar es El sabueso de los Baskerville de Sir Arthur Conan Doyle, que es el escritor nada más y nada menos que de todas las obras de Sherlock Holmes. Por supuesto que si les gusta la novela policíaca, pues necesitan leerse a Sherlock Holmes. Él es como el padre de todo el género, así que yo se los recomiendo mucho. Les digo, mi favorita personalmente es la del sabueso de los Baskerville. No tienen que haber leído otra cosa de Sherlock para leerse ese libro, y a mí me gusta porque además mezcla un poco de fantasía y de como folclore y cosas de Inglaterra. Entonces la verdad se me hace una novela muy padre. Y otro que les podría gustar muchísimo es El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde de R.L. Stevenson o Robert Louis Stevenson. Es un libro súper chiquito también, yo se los recomiendo mucho porque ya habrán escuchado un poco la historia de que es una persona que como que tiene un trastorno bipolar y empieza a investigar unos asesinatos y cosas así, y resulta que él es el que está haciendo el malo, pero no se da cuenta, ¿no? Entonces la verdad es una novela muy buena que se los recomiendo bastante. Si ustedes por el contrario son más de distopías, por ejemplo Los Juegos del Hambre, Divergente, Traición, Legend, todos esos libros les encantan, entonces también La Quinta Ola, todo eso, bueno, yo lo que les recomiendo leerse es Herbert G. Wells, que es La Guerra de los Mundos, Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, 1984 y o Rebelión en la Granja de George Orwell, Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. Todos esos libros la verdad son buenísimos, son distópicos. Por ejemplo, Fahrenheit 451 es de mis libros favoritos porque es un mundo donde no se permite pensar y no se permite leer, y los bomberos se dedican a quemar libros. Entonces tú tienes que reportar si ves que alguien lee o tiene libros y eso, y van y los queman y todo. Pero pues un día uno de los bomberos le entra la curiosidad, se roba uno de los libros, decide leerlo y pues a partir de ahí se desarrolla toda la historia. Es fabuloso y se lo leen en 3 patas, se los juro, es maravilloso. Otro libro que les puede gustar mucho, si les gustaron Los Juegos del Hambre por toda esta cosa más como de chavitos matándose entre ellos y toda la adrenalina y cómo sobrevivir y todo, les recomiendo mucho El Señor de las Moscas de William Golding. Hay una película muy buena y pues lo que plantea es qué sucedería cuando una sociedad empieza a surgir de nuevo. En este caso son los niños que tras un accidente quedan en una isla varados y tienen que empezar ellos mismos a crear su propia sociedad, y cuando empiezan los problemas las cosas se ponen muy feas. La verdad se los recomiendo muchísimo. Si son más del género romanticón o de cosas un poco eróticas como 50 sombras de Grey y todo eso, yo les recomiendo que se lean La Celestina de Fernando de Rojas. La verdad es que es un libro que se van a botar de risa porque es de la Edad Media, imagínense. Pero como no se podía hablar de sexo en esa edad, lo que sucedía es que todo es como muy picaresco, como con insinuaciones bajo el agua y cosas así. La verdad está muy divertido y súper chiquito. También de ese estilo es el de Cameron de Boccaccio o Los Cuentos de Canterbury. Este se verá un tomo gigante, pero son cuentos, realmente son libros que se van más rápido de lo que uno cree. Hay algunas palabras que pueden ser complicadas o que se les puede hacer a veces pesado, pero bueno, lo pueden ir leyendo partes por partes. La verdad yo se los recomiendo mucho, se van a reír un buen por cómo pensaban en esa época.
Por supuesto tenemos Lolita de Vladimir Nabokov, que tienen que leerlo, de verdad, si les gustan este tipo de historias tienen que leerse Lolita, o Del amor y otros demonios de Gabriel García Márquez, que es la historia de un sacerdote que se enamora de una chica normal, y ustedes saben que eso no está permitido. Entonces bueno, pues se da una historia bastante interesante. También si les gustan cosas románticas, les recomiendo por supuesto el gran libro Orgullo y Prejuicio de Jane Austen. Estas son varias obras de Jane Austen, no se asusten, no es tan grande. Es una novela como de 150-200 páginas según la edición que la encuentren. O pueden leerse Mujercitas de Louisa May Alcott, Cumbres Borrascosas. Hay varios libros románticos, la verdad, bastante buenos que yo se los recomendaría para que pues vayan internándose en otro tipo de novelas. El lenguaje y todo, por ejemplo, Orgullo y Prejuicio es súper fácil de leer. Si han visto la película con Keira Knightley, bueno, los diálogos son prácticamente tomados del libro tal cual. Entonces si les gustó la película, el libro ya es un hecho que les va a encantar y que se van a enamorar de Darcy, se los prometo. Si les gustan más libros como épica medieval, cosas así de caballeros y eso, como en Juego de Tronos o como en el Heraldo de la Tormenta, todo ese tipo de cosas, váyanse a la novela histórica. Tienen que leerse Los Reyes Malditos de Maurice Druon o Los Reyes Católicos de Jean Plaidy. Son la verdad novelas muy interesantes, llenas de traiciones, de sangre, de muertes, de incestos, de cosas así. Por ejemplo, si encuentran libros sobre los Borgia, cómprenlos, porque generalmente los Borgia pues fue una familia donde hubo mucha muerte, mucha traición por tener el poder, y además eran incestuosos entre los hermanos y así. Entonces son libros que se van a entretener un muy buen rato, se los prometo. Si son más de fantasía como yo, en ese caso tienen que irse a la base de la fantasía, que son leyendas, mitos y todo eso. Yo les recomiendo que lean los cuentos originales de Anderson, de Grimm y de Perrault. La verdad, hay muchas versiones para niños. Yo les recomiendo que traten de buscar. Por ejemplo, yo encontré esta de Philip Pullman, de los cuentos de los hermanos Grimm, que les recomiendo muchísimo. Y además trae comentarios del autor. Philip Pullman es el de La Brújula Dorada, si mal no estoy, La Materia Oscura. Entonces yo se los recomiendo porque, bueno, es una forma de que pues lean los cuentos originales como eran, no la versión Disney que conocemos, y que son mucho más oscuros y truculentos. Vale mucho la pena, los van a disfrutar. Igual si les encantó Cinder o les gustó Reckless de Cornelia Funke, todo eso, les van a encantar los cuentos, se los prometo. Si les gustó, por ejemplo, Susurros de A.J. Howard, aquí está, pues obviamente léanse Alicia, tanto Alicia en el País de las Maravillas como A Través del Espejo, que es la segunda parte de Lewis Carroll. Y si les gustan libros, por ejemplo, como Percy Jackson, porque traen mitología y cosas así, léanse Las Metamorfosis de Ovidio o El Cantar de los Nibelungos. Este es autor anónimo, pero que son libros que justo, por ejemplo, Las Metamorfosis habla de toda la creación de la mitología y eso. Entonces, bueno, creo que es algo que les va a fascinar de verdad. Y bueno, para no hacer este video más largo, vámonos con el último género, que son libros de suspenso, de miedo, de terror, con vampiros, hombres lobos, cosas así, que en lo personal son mis favoritos. Bueno, el primero que les traigo no es tan así, no es tan fantasioso ni mucho menos, pero bueno, está un poco dentro del género, que es El Retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde. Es un libro que puede ser un poco pesado al inicio porque la verdad el lenguaje es un poco redundante, pero vale la pena leerlo. En especial me parece que el final es magnífico y que te deja una gran lección. Es muy moralista porque así era la época, entonces trata a fuerzas de dejarte la lección, pero vale la pena. Si pueden apartar un poco eso de su cabeza y darle una oportunidad al libro, se los recomiendo muchísimo. También Himnos a la Noche de Novalis. Este es un poemario, más bien, himnos, tal cual, del romanticismo, que... Romanticismo, con esto me refiero al movimiento, no a lo que ahora pensamos como romántico, que piensas en películas de Cameron Díaz o cosas así. No, me refiero con esto al género tal cual del siglo XIX, donde se idolatraba la muerte, la oscuridad, el amor eterno y cosas así. Entonces la verdad vale mucho la pena, además si les gusta la poesía y todo eso, denle una oportunidad a este pequeño librillo. También léanse Carmilla de Joseph Cherian Le Fanu, que fue una de las primeras mujeres vampiresas, y además la historia es súper chiquita y tiene tintes lésbicos por cómo se va dando la situación, entonces está bastante interesante para la época en que se escribió. Drácula de Bram Stoker es un must, tienen que leer Drácula. Yo sé que igual la segunda parte ya es un poco más cansada cuando aparece Van Helsing y todos ellos, pero de verdad se los recomiendo muchísimo. Denle una oportunidad a conocer al vampiro tal cual como surgió. También pueden buscar el cuento del vampiro de John Polidori, lo encuentran en internet y está muy chistoso, muy simpático ver cómo empezó a surgir la figura del vampiro y todo eso. Se los recomiendo muchísimo. El Castillo de Atlanta de Horace Walpole, por supuesto, es un must. Este es el libro que dio origen al género gótico a finales del siglo XVIII.
porque Horace Walpole cuando publicó El Castillo de Otranto le puso una historia gótica. Entonces él fue el que tomó la palabra para definir el género, y en este libro encuentran todo lo clásico, ya saben, cadenas, lunas llenas, bosques, castillos embrujados, fantasmas, todos los elementos clásicos de una novela gótica están en esta pequeña novela. Se las recomiendo muchísimo. También les traigo, por supuesto, Ahora de Carlos Fuentes. Es un libro mini, tiene como 50-70 páginas, 50, y está narrado de una perspectiva en la que parece que tú eres el personaje que está pasando por todo esto. La verdad vale mucho la pena que lo lean. Tiene fantasía, tiene una cosa medio de fantasmagórica, como que hay un fantasma, pero no, pero sí, pero algo raro está pasando. De verdad vale mucho la pena que lo lean, lo van a disfrutar un buen. Y por supuesto el maestro del género, mi queridísimo Edgar Allan Poe. Léanse sus cuentos, se los recomiendo mucho. Cualquier compilación vale la pena. Hay muchísimos, El gato negro, El corazón delator, todos esos a mí me encantan. Y pues bueno, chicos, básicamente esas son las recomendaciones que les traigo. Si les gustó este tipo de videos, díganme para hacerles más así. Puedo traerles recomendaciones de cuentistas, recomendaciones por ejemplo de qué leer de Cortázar o de Borges o cosas así. Si les gusta todo esto, por favor acá abajo déjenlo en los comentarios y con mucho gusto se los traigo. Ya saben que los quiero mucho, les mando un beso enorme, gracias por su apoyo y por verme, y pues dedito arriba si les gustó y compartir en sus redes sociales porfis. Gracias y nos vemos en el próximo video.